subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias por estar aquí hoy en tu casa, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti en esta semana. Gracias, Padre Santo, por haber tocado nuestros corazones y estar aquí en tu casa, Señor, para agradecerte, para alabar y bendecir tu nombre, Padre Santo. Te pido por los hermanos que no están aquí presentes todavía, que no han podido llegar, Señor, que seas tú bendiciéndolos, protegiéndolos, Señor, y por todos los hermanos que no van a poder venir hoy por diferentes circunstancias, que seas tú también bendiciendo sus vidas, Padre, fortaleciéndolos a cada uno de ellos. Dejamos en tus manos este culto de principio a fin, Señor, y que seas tú manifestándote en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La alabanza. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y a disfrutar de este tiempo que hemos elegido para estar delante de la presencia del Señor. Honrar su nombre, alabarlo, adorarlo y gozarnos de su presencia. Dice el coro que vamos a cantar a continuación. Me siento bien cuando estoy junto a ti. ¿Se siente usted bien cuando está junto al Señor? Amén. Me siento bien cuando estoy junto a ti, y cada vez que me acerco a ti, me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios. Me siento bien cuando estoy junto a ti, y cada vez que me acerco a ti, me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios. Aleluya. Aleluya.
por ti. Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Y es así, hermano? Denme un fuerte abrazo. Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. A ver esas palmas. Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya, Jehová. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo donde estoy, ponerme en buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en buen lugar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. Confía, pero confía, te tienes que levantar. Confía, pero confía, te tienes que levantar. Y si tú quieres confiar en esa promesa fiel, y si quieres confiar en esa promesa fiel, tendrás que ser como Job, estar esperando en él. Tendrás que ser como Job, estar esperando en él. Si Dios nada somos en el mundo, si Dios nada podemos hacer.
su poder, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Mas contigo, Señor, todo es posible. En tu nombre victoria y de temer. Por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. Por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. Amén. Damos un fuerte aplauso. Claro que sí. Por la sangre que vertió en el Calvario, yo su gloria puedo ver. Amén. Noelia, guíanos una oración más, por favor. Señor, te damos gracias por estar aquí en tu casa, Señor, porque tú nos has permitido llegar a este lugar. Señor, gracias, Padre, por estas alabanzas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a hacerlo con libertad, Padre. En este momento, Señor, nos acordamos de aquellos hermanos que no pudieron llegar, Señor, en este momento en especial. Nos acordamos del hermano Bacho, Padre, que seas tú, Señor, guardando su vida, dándole la fortaleza, la sanidad, Señor, y la fortaleza del IN, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias por todo. Continúa bendiciendo este culto en el nombre de Jesús. Amén. No existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y en santidad, y te quiero más y más. Cuando cada día me arrodillo para orar, siento tu presencia que me inunda con tu paz. Pienso en las promesas que dejaste para mí y me acerco más a ti. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y en santidad, y te quiero más y más. Cuando cada día me arrodillo para orar, siento tu presencia que me inunda con tu paz. Pienso en las promesas que dejaste para mí y me acerco más a ti. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y en santidad, y te quiero más y más. Cuando cada día me arrodillo para orar, siento tu presencia que me inunda con tu paz. Pienso en las promesas que dejaste para mí y me acerco más a ti. Gracias nuestro Dios y Padre, gracias por este momento tan particular que tú nos permites compartir de
delante de tu presencia. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú traes bendición y renuevo en este lugar, Señor, a cada uno que está aquí presente, Señor. Gracias por ello. Te rogamos que tu bendición continúe, Señor, junto a nosotros y que podamos seguir disfrutando de este tiempo tan lindo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Los invito a estar en pie, por favor, mis hermanos. Vamos a estar adorando al Señor, también concentrándonos para recibir la palabra de Dios que a continuación vamos a compartir. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿A quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Muy bien, hermanos, las ofrendas y los diezmos del día de hoy fueron de 11.925. Padre, continuando en tu presencia, queremos agradecerte y entregar estas ofrendas, Padre Santo, para que sean usadas, Señor, para tu obra, Padre. Gracias por todos los hermanos que han podido ofrendar, Señor.
Y pedimos por los hermanos que no han podido hacerlo, Señor, que tú estés proveyendo para ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz, tu nombre santo es, tu nombre santo es, cuán santo es tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y el Señor, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Claro que sí, Señor. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz, tu nombre santo es, tu nombre santo es, cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y el Señor, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es, cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y el Señor, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Y en verdad, Señor, que adoramos tu santidad y tu presencia en este lugar. Tu nombre santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oh Dios, tres en una persona. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, que podemos abrir nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias que te podemos reconocer. Podemos comprender y entender también, Señor, que tú te estás moviendo en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la presencia tuya en cada una de las vidas que está aquí en este sitio, Señor. Gracias por permitirnos con libertad abrir nuestros corazones y adorar tu santidad, adorar tu presencia en este lugar, por todo lo que tú eres, Señor, por tu magnificencia, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, el Dios Santo de Israel, como lo nombra en tu palabra, Señor. Oh Dios, nos gozamos y nos alegramos, Señor, en ti. Oh Dios, bendice la lectura de tu palabra ahora inmediatamente, Señor. El compartir de esto, Señor, que cada hermano pueda sentirse gozoso, Señor, delante de tu presencia, por descubrir las verdades que están en ella escritas, Señor. Permítenos, desata la lengua, Señor, de mi lengua en este caso, Señor, para poder hablar y también explicar todo esto, Señor, que es tu palabra y lo que significa para cada uno de nosotros. Oh Dios, que sea un tiempo glorioso delante de ti.
Nos postramos en tu presencia, abrimos nuestro corazón, te pedimos que tú tomes control de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de todos nuestros pensamientos, Señor, y que podamos concentrarnos en ti y en lo que dice tu palabra. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos, por favor. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. ¿Está contento? Está en la casa del Señor, ¿verdad? Y su presencia está aquí en medio de nosotros. Damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Amén. Escuchando las diferentes menciones que se hicieron en los pedidos de oración, se ha dicho también una gran verdad que nos involucra a todos como iglesia. Y a todos nos golpeó, porque es un hermano, lo de Bacho, es un hermano tan querido por todos. Podemos hablar largo y tendido con él, porque él siempre tiene tema para hablar y siempre tiene algo para contar de sus experiencias de vida. Y a las experiencias que ya tiene de vida, él va agregando otro poquito más. Y a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, está viviendo experiencias que las cuenta aquí en la iglesia, y a todos nos llena de orgullo, de gozo, porque realmente es una persona entregada y consagrada al Señor, y damos gracias a Dios por él, damos gracias a Dios por su vida, por lo que él significa. Y obviamente la iglesia se siente dolida porque hay un pedacito de su composición, diríamos así. El Señor nos identifica como un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, y ese cuerpo está dañado, está dolido porque hay un hermano que está en una situación de problemas de salud y no lo podemos ver todos los días como normalmente lo vemos, o seguido, todos los domingos, mejor dicho, y no lo podemos ver. Entonces eso trae a nuestro corazón muchas veces un sentimiento que es contrario a la alegría, nos da tristeza, nos da dolor. Pero sabemos, lo que nos fortalece es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nos gozamos porque está en las manos del Señor. Pase lo que pase en su situación, Él está en las manos, en las mejores manos, que son las manos de nuestro Dios. Pero sí, mi hermano, nosotros como iglesia debemos orar y perseverar en oración por su situación. Él, si bien está mejor, gracias a Dios, su ánimo como que no lo perdió, ¿no? Como que su ánimo no lo perdió. Y tenemos que seguir orando para que el Señor lo siga restaurando, lo siga ayudando. Obviamente con todas estas situaciones en su vida que ha pasado, el Señor le está hablando a su corazón. Y está hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Porque pasó estas circunstancias, mi hermano, y usted, la mayoría de los que mencionaron este aspecto, sintieron algo dentro de ustedes. Yo sé de otras personas que hemos hablado en forma personal que también sienten algo dentro de sus vidas por estas circunstancias. A mí me afectó muchísimo. Muchísimo me afectó. Cuando vino la noticia y todo eso, aquello fue para mí fue un golpe duro. Digo, gracias al Señor que uno está amarrado de la presencia del Señor y está fortalecido y busca fortalecerse en Dios, no en el hombre, sino en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios, ¿no? 6:10. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vienen estas circunstancias, aprender a aferrarnos de Dios. Pero aferrarse de Dios también implica un compromiso. Y el compromiso es lo que acabo de decirles, las oraciones por las personas que están necesitando. Y así como Bacho, también muchos hermanos que hoy no están con nosotros, que por razones de salud, por distintas circunstancias en su vida, el mismo Día del Padre, yo estoy seguro que afectó a algunos hermanos para no venir por estar con sus familias y eso, lo cual es
comprensible. También en la semana, si bien la mayoría de los que están acá no la conocen, pero falleció una persona muy allegada a varios miembros de nuestra iglesia, como en el caso de Rosa, como en el caso de Isabel, fue su mamá la que murió. Y estuvimos allí en el sepelio, y fue un tiempo en el cual se pudo compartir la palabra del Señor también y explicar con claridad, entiendo yo, lo que significa Jesucristo para las personas que creen en Él, ¿no? Entonces, y es un motivo para los dolientes, sigue siendo una situación de dolor en sus vidas, pero atrás de eso hay una seguridad en Cristo, de que cuando una persona que ha confiado en el Señor llega a su fin por la muerte, va a la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso lo resume así de esta manera el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, quisiera compartir la palabra del Señor con todos ustedes y los invito a abrir la palabra del Señor en un libro que seguramente todos los leyeron. Es un libro que es muy rico en su enseñanza y es cortito a la vez. ¿Quiénes han leído el libro de Judas? Levanten su mano. ¿Quiénes lo han leído? Mi hermano, es un capítulo solo, 25 versículos. El libro de Judas. Yo quisiera que usted abriera su Biblia y vamos a estar compartiendo unos versículos de ellos, pero no vamos a hacer el estudio de todo el libro hoy porque no daría el tiempo. Él tiene muchas enseñanzas de las cuales deberíamos aprender. Hoy simplemente vamos a compartir 2 versículos, de los cuales vamos a estar leyendo en forma inmediata, pero a modo de introducción, mis hermanos, este libro de Judas, si nos queremos referir al autor y fecha en la cual fue escrito el libro, el autor es una persona llamada Judas, pero dentro del Nuevo Testamento hay varias personas llamadas Judas. Entre ellos tenemos a Judas Iscariote, el que fue que traicionó a Jesús. También tenemos a Judas, también llamado Tadeo, uno de los apóstoles, ¿no? Y tenemos a otro Judas, por lo menos 3, hay más, pero otro Judas que se menciona en la palabra de Dios y es notorio, es el Judas hermano del Señor Jesucristo, mejor dicho, medio hermano del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver a continuación. El autor de esta epístola se llama a sí mismo Judas, pero este nombre en griego, recuerden que la palabra de Dios fue escrita originalmente en el Nuevo Testamento, fue escrita en el idioma griego koiné. A lo que se le llama el griego koiné es el griego popular, o sea, el idioma que hablaba la gran mayoría del Imperio Romano, porque antes del Imperio Romano fue el Imperio griego el que gobernó todos esos territorios e impuso su idioma a todos el imperio. Entonces quedó como idioma común el griego koiné. Y en hebreo el significado del nombre es Judá, como la tribu de Judá. Y Judas es el nombre en griego. Existen varios Judas, como les decía en el Nuevo Testamento, pero 2 de ellos, Judas también llamado Tadeo, que es el apóstol, y Judas, hermano de Jacobo y hermanastro del Señor Jesús, son los que tienen más posibilidades de ser los autores de esta epístola. O el Judas nombrado en la palabra de Dios como uno de los apóstoles, o el Judas que es medio hermano del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, verso 55, tenemos la primera cita bíblica y dice así la palabra del Señor. En capítulo 13, Mateo 13, verso 55, acerca de Jesús está hablando y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es esta persona el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Ahí está. Cuando está hablando esta porción de la Biblia, se refiere a Judas como el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Su nombre se nombra a los medio hermanos de Jesús, a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Al no reclamar, ahora en el verso 17 de Judas, hay una alusión a los apóstoles. En el mismo libro de Judas, en el verso 17 dice así: pero vosotros, escribe Judas, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el autor se está refiriendo a los apóstoles y el autor no se incluye como uno de los apóstoles. Eso nos hace ver que el Judas de los apóstoles no es el autor de la epístola. Eso es una pista para poder llegar al autor. Al no reclamar el autor autoridad apostólica alguna e indicarse en el versículo 17 que los apóstoles son un grupo que no incluye al escritor, hace que el segundo candidato sea el autor de la epístola, confirmándolo en el encabezado que ahora vamos a leer. Judas es la última de las epístolas, de las 8 epístolas generales. Todos tendríamos que saber de memoria todos los libros del Nuevo Testamento. Y cada parte de esos libros, mejor dicho, está dividido en partes y cada parte involucra a algunos libros. Por ejemplo, si nosotros decimos cuáles son los evangelios, sabemos que nos estamos refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos tendríamos que saber eso. Si estamos refiriendo a un libro histórico en la palabra de Dios del Nuevo Testamento, ¿a qué libro nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el único libro histórico en el Nuevo Testamento? Es el libro de Hechos, el que relata toda el inicio, diríamos así, de cómo se inició la iglesia primitiva y todas las actividades de Pablo en sus viajes misioneros. Ese es un libro histórico. Después al libro histórico vienen 13 cartas. Esto le sirve para que usted cuando estudie sepa dónde está ubicado. Entonces después siguen 13 cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Esas 13 cartas son las cartas paulinas que se les llaman. Después de las cartas paulinas vienen 8 cartas generales que han sido escritas para las iglesias de aquel tiempo. Esas son, termina la Filemón, empieza Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Ahí están las 8 cartas generales. Por tanto, estamos haciendo alusión ahora a una de las cartas generales. Y después viene el libro de las Revelaciones, que es un libro profético que todos sabemos es el Apocalipsis. Muy bien, este libro que vamos a comenzar a estudiar hoy y que vamos a hacer la introducción al libro, es un libro cortito de un capítulo, 25 versículos, y es la última carta de las cartas llamadas epístolas o epístolas generales. La fecha en que fue escrito esta epístola varía desde el 60 al 64. Dentro de un orden cronológico de los libros del Nuevo Testamento que se escribieron en el orden de fecha de que fue escrito, este ocupa aproximadamente el lugar 21. No es exacto, pero estaría dentro del lugar 21. Son 27 los libros del Nuevo Testamento. Judas estaría escrito en 21º lugar, ¿sí? En el lugar 21. La fecha en que fue escrita la epístola es poco incierta, pero se cree que muy probablemente se escribió en los años 60, 64 después de Cristo. Otros autores llevan la fecha hasta el año 80 después de Cristo, lo cual es poco probable, ya que no se nombra la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Teniendo en cuenta que
que los receptores de la carta, en su gran mayoría aparentemente, eran cristianos judíos. Este acontecimiento era muy destacado y no lo nombra. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo y no lo nombra la carta. Y los receptores de esta carta, si bien había gentiles, pero había muchos judíos también. Entonces, no nombrar la destrucción de Jerusalén era algo que hace pensar que la carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador Tito de Roma. Decimos que los receptores de la carta podrían ser judíos porque las varias referencias al Antiguo Testamento son notorias en esa carta, pero no todos eran judíos, sino que había gentiles también. El tema principal de la carta es el surgimiento de herejías tales como el gnosticismo, filosofía que distingue por completo entre lo material, esencialmente malo, y lo espiritual como bueno. El gnosticismo en aquella época se había introducido con mucha fuerza y Juan lo menciona más adelante en sus cartas también. El gnosticismo era una filosofía que había surgido en aquellos tiempos en lo cual a una persona la distinguía como parte material y parte inmaterial. La parte material es malo, la parte inmaterial o espiritual es bueno. Entonces, como el cuerpo es malo y está separado del espíritu, yo con el cuerpo puedo hacer lo que quiera. Y eso le daba pie a los degeneramientos que existían en aquellos tiempos y hacer cualquier cosa con su cuerpo, y como el espíritu estaba aparte del cuerpo, no afectaba al espíritu. Y esto era una doctrina herética de la cual Judas ya comienza a hacerle hincapié a la iglesia, en los cuales tengan cuidado con este tipo de doctrinas porque se están introduciendo en la iglesia. Inicialmente Judas deseaba escribir una carta a los hermanos en Cristo tratando el tema de la común salvación. Ese era inicialmente el propósito de la carta. Pero al ver que falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia, cambió de planes. Pasó a exhortar a la iglesia a contender por la fe y a crecer en la gracia. Ahora vamos a leer los primeros 4 versículos de esta carta. Ven, hacen favor, en la mochila hay otra Biblia allí. Alcanzámela, por favor. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor en sus Biblias, en mi Biblia, en todas las Biblias que la mayoría tenemos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la introducción que hace Judas a su carta. Yo les voy a leer en otra versión que me gustó muchísimo porque aclara muchísimo más sobre todo el contexto del libro. Le voy a leer los primeros 4 versículos como acabamos de hacer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez
por todos a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Quedó claro? Muy claro. Busquen si no tiene una versión, esta es la nueva versión internacional, si no la tiene, búsquela en internet que está, la puede bajar la aplicación y ahí puede leer de la misma forma que yo le estoy leyendo ahora. Es más claro, más fácil para nuestro lenguaje entender esto. Muy bien, vamos al primer versículo. Hoy vamos a tratar únicamente el primero y el segundo versículo, que es la salutación de Judas que le hace a los hermanos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo. En el versículo 1 podemos apreciar cómo se presenta el autor. El autor hace una presentación de él. Dice: Judas, yo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. Pues siendo medio hermano de Jesucristo, su autodefine como siervo. Él era el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo. Y se presenta a la iglesia y a todos los cristianos de aquella época como siervo de Jesucristo. Él no se presenta, soy el hermano de Jesús. No, él se presenta como siervo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? La palabra siervo utilizada por el autor viene de una palabra griega, doulos. Lo han sentido, el barco doulos, por ejemplo, que significa esclavo. La traducción de la palabra doulos es esclavo. Ahora, ¿por qué él se pone como siervo? Esto da la pauta de que para Judas era más importante la autoridad de Jesucristo en su vida que su parentesco, expresando su sumisión a la autoridad celestial, en otras palabras, una humildad destacada. No sacó beneficio alguno de este hecho, sino que todo lo contrario, se sometió a él. Cuando nosotros tenemos a una persona que dice ser siervo del Señor Jesucristo y que en realidad lo que está diciendo que es esclavo del Señor Jesucristo, hay una diferencia entre ser siervo y ser esclavo. El siervo sirve. El esclavo está a merced de su amo. El siervo va un tiempo y tiene sus tiempos de libertad. La persona que dice ser esclava de otra persona no tiene libertad. La libertad está en su amo. Entonces él se considera de esta manera un esclavo de Jesucristo. Por eso lo pone de esa manera. Lo pone como siervo porque era una palabra muy fuerte en aquellos tiempos de la traducción bíblica, la palabra esclavo. Entonces prefirieron poner la palabra siervo. Pero en realidad lo que va es la palabra esclavo, porque viene de la palabra griega doulos, que significa esto. Judas era más importante para él la autoridad de Cristo en su vida que ser el hermano de Jesucristo. Lo que lo podría haber puesto en una posición de privilegio. Sin embargo, él se sometió humildemente a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que Jesucristo es Dios. Y para él era más importante eso que todo lo otro. El autor nombra a Jacobo también, dice, siervo de Jesucristo. ¿Hermano de quién? De Jacobo. Hermano de Jacobo. Nombra a Jacobo como hermano. Esto es, en la sangre y en la fe. ¿Por qué? Porque Jacobo fue un líder destacado de la iglesia en Jerusalén. Usted puede encontrar su nombre en el libro de Hechos. Y cuando lee Hechos también lee el primer concilio, si no me equivoco, en el capítulo 15 del libro de Hechos, usted va a ver que el que presidía el primer concilio en Jerusalén era Jacobo, el hermano de Jesús. Y también medio hermano de Jesús. Y también en la carta a Santiago lo encontramos. Fue el que presidió el primer concilio realizado en Jerusalén. Por lo expuesto, podemos destacar que tanto Jacobo como Judas
se convirtieron posteriormente a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Antes de eso, negaron a Jesucristo como el Mesías. ¿Recuerdan aquella predicación de la familia de Jesús? Cuando yo les prediqué acerca de la familia de Jesús. Jesús estaba predicando en una casa y la gente, los hermanos y la madre de Jesús estaban afuera de esa casa y pedían que saliera Jesús, porque lo consideraban que estaba loco con todo aquello que estaban haciendo. Es el pasaje que leímos en el 13:55 de Mateo. No creían al Señor Jesús, no le creían al Señor Jesucristo como Dios, sino como una persona que estaba mal de la cabeza. Una cosa importante a destacar en esto que Judas hace ver como siervo de Jesucristo, nos hace y nos muestra, mis hermanos, que se es cristiano a través de la gracia de Dios, a través de la fe. Que tú seas hijo de un cristiano no te habilita a ser cristiano. La única validez es lo que dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Marcela no tiene salvación porque es la esposa del pastor. Ella tiene salvación porque tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Joaquina lo mismo, porque sea mi hija y que yo sea el pastor de la iglesia, no la habilita en salvación. Lo único que le va a habilitar la salvación a ella es creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo en su vida por fe. Y así es con todos, mis hermanos. Que usted venga a la iglesia no quiere decir que sus hijos sean salvos. Pueden alcanzar salvación a través de la persona de Cristo. Porque por eso en Efesios, le vuelvo a repetir, Efesios 2, capítulo 8, porque por gracias soy salvo. Y esto lo entendió Judas, esto lo entendió Santiago. Y por eso el énfasis de Judas, cuando inicia su carta, dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La misma decisión que tomó Jacobo la he tomado yo, y entendemos que nuestro medio hermano Jesucristo es Dios y le hemos aceptado en nuestros corazones. Por eso enfatiza la palabra siervo y el sometimiento que esto significa a la persona de Cristo. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto primero que hemos podido ver antes de empezar con lo que sigue? La parte B del versículo 1. ¿Cuál es nuestra actitud ante la persona de Cristo? ¿Tenemos una conducta de siervo? ¿Estamos dispuestos a someternos a su autoridad? ¿Él es quien gobierna realmente nuestra vida? Si eso no es así, aún no hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Si depende de nosotros la actitud que nosotros tengamos hacia la persona de Cristo. Si tenemos realmente una conducta de siervo, una persona que es esclava del Señor Jesucristo, está sometido a su autoridad y su vida gira en torno a la persona de Cristo. ¿Estamos dispuestos a que el Señor ejerza esa autoridad en nosotros? Nosotros podemos alcanzar la salvación y ser salvos. Sin embargo, la autoridad de Cristo no gobierna nuestras vidas. Puede suceder eso, porque todavía sigue gobernando nuestro interior, el yo que está en el centro de nuestro ser. Todavía no hemos destronado nuestro yo y puesto a Jesucristo en el trono de nuestra vida. Podemos alcanzar salvación, podemos ser salvos e ir a la presencia del Señor, pero no estamos haciendo una vida de sometimiento a la autoridad que es Jesucristo. ¿Él es el Señor en tu vida? ¿Recuerdan la confesión de Tomás? Dios mío y Señor mío. Después que entendió la resurrección de Jesucristo a través de mostrarle a Jesús las heridas en el costado,
y decirle, no seas incrédulo, sino creyente. Confesó recién ahí Tomás que Jesús es su Dios y su Señor. Si es su Señor, es su autoridad, es la máxima autoridad sobre su vida. Recuerdan que yo ya se les he dicho muchísimas veces, cuando en la palabra de Dios refieren la palabra Señor, refieren a la palabra griega Kyrios. Y esa palabra griega significa Señor, máxima autoridad, amo. Todo eso significa en tu vida. Si Jesucristo tiene ese significado para ti, entonces Él es el Señor de tu vida. La carta va dirigida a los llamados y dice así: siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados. Vení. No tiene ese significado. Vení. No, es un significado muchísimo más profundo del que nosotros nos imaginamos. A los llamados. Esto no se refiere a una invitación general de salvación, sino al llamado irresistible y eficaz de Dios a la salvación de sus elegidos. Dios ha hecho la obra de tal manera en tu vida que ha sido irresistible para ti, para tu persona, caer a los pies de Cristo. Esa gracia irresistible en el Señor Jesucristo, como la habla Calvino en una de sus posiciones frente a la doctrina de la salvación. Gracia irresistible. El poder del amor de Dios en nuestra vida es irresistible para nosotros, que caemos, aunque no querramos, caemos postrados a sus pies, porque no podemos hacer más nada. Y entendimos lo que es la gracia del Señor. Nos hace ver que la persona a la que escribe son cristianos. Esto nos hace ver la forma en que Él los llama, dice, nos hace ver que las personas a las que escriben son cristianos devotos, que han sido llamados por Dios y que respondieron aceptando a Jesucristo en su vida, convertidos, nacidos de nuevo y verdaderos hijos de Dios. Eso se refiere al llamado. No es un llamado general a la salvación. Usted hace un mensaje de salvación en la iglesia y pide que levanten su mano o pasen al frente a aquellos de los cuales van a ser salvos. No se refiere a eso, sino a personas que realmente aceptaron a Jesucristo en su vida y Dios gobierna sus vidas. Dios es la autoridad en sus vidas. Este llamado de parte de Dios produce en cada uno de nosotros comunión con Cristo. Primera de Corintios 1:9 dice lo siguiente. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con sus hijos, con su Hijo Jesucristo. Así que ese llamado de parte de Dios produce algo en nuestro interior, que ese es la comunión con Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si el llamado del Señor usted lo ha recibido con esa magnitud que la está hablando Judas, eso va a producir en usted la comunión en Cristo, o la necesidad de tener comunión con Dios. Y Pablo lo expresa de esta manera. En segundo lugar, produce paz. Si usted ha aceptado ese llamado de la magnitud con lo que mencionamos, en su interior habrá paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted aceptó a Jesucristo en esa forma que lo expresa Judas, seguramente la paz del Señor está gobernando su vida. En tercer lugar, tenemos libertad. Y esto está dicho en el libro de Gálatas.
Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente. 5:13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, le dice a la iglesia de Gálatas, hermanos, ustedes, los que están en la congregación, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como has sido liberado con parte de Jesucristo, ya no sos más esclavos del pecado. Ojo, no busquéis esa libertad como ocasión para caer. ¿Qué quiere decir? Como yo encontré el perdón en el Señor, Dios me ha librado del pecado. Ahora yo peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Eso es una forma de libertinaje en tu vida. No podés estar pecando intencionalmente y pidiendo perdón, porque la realidad es que si sigues en esa situación, la realidad es que nunca fuiste perdonado, porque usas el libertinaje en tu vida. La persona que ha sido perdonado busca no pecar. No pecar. Vamos a pecar, sí, pero no intencionalmente. Eso está desparramado por varios pasajes en la palabra de Dios. También el llamado, este llamado con la intensidad que lo dice Judas a los hermanos a los cuales escribió la carta, nos lleva a tener una vida digna de Dios. Efesios 4:1. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tu testimonio debe ser ejemplar. Hay muchas personas que van a estar poniendo la mirada sobre ti. Bueno, que esa mirada sea cautivada por lo que es tu persona en Cristo, de cómo Dios te ha transformado, de cómo Dios ha obrado en tu vida y has logrado la paz en tu corazón. Una vida digna de Dios. Esperanza también. El llamado produce esperanza. En Efesios 4:4 dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? La persona de Cristo. Ahora, de aquí en más, nuestra esperanza es la persona de Cristo, sobre quien debemos depositar nuestra mirada. En 6.6. Este llamado produce santidad. Primera de Pedro 1:15 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:15. Sí, vamos a empezar en el 14. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está súper claro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia o en vuestro pecado, sino como que os llamó, es como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es la recomendación de Pedro también a la iglesia. Sed santo en vuestra manera de vivir. Y esto lo vienen diciendo desde la época de Moisés. Cuando usted lee el libro de Levítico, capítulo 1, capítulo 19, verso 1, sed santo. Oye Israel, Jehová es santo. Sed santo porque Dios es santo. Díselo al pueblo. Sed santo porque Jehová es santo. Si
tú eres un hijo de Dios, tú tienes que procurar vivir una vida de santidad. Primera de Pedro 3:9, también somos bendición de Dios. Primera de Pedro 3:9 nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, escribe a la iglesia, compasivos, amándoos fraternalmente y misericordiosos, amigables. Esa es la recomendación de Pedro para la iglesia. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué le hace pensar esto? La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Mi hermano me hizo mal, yo le voy a hacer mal. Mi hermano, pero lo que aconseja Pablo, lo que dice el Señor, al que me hizo mal, bendícelo. Bendícelo en el nombre del Señor. Si es que realmente el llamado de Dios ha calado hondo en tu vida. Y por último, gloria eterna. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mientras estés aquí en la tierra, Dios ya te ha llamado para la gloria eterna, o sea, en la eternidad, en la gloria del Señor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido. ¿Dónde vas a padecer? Estando aquí en la tierra. Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. O sea que las peripecias que nosotros podemos pasar a través de nuestra vida cristiana sean para perfección, para afirmar, para fortalecer y establecernos como hijos de Dios. Las experiencias de nuestras vidas deberían producir esto en cada uno de nosotros. No puede ser que viene un problema, una situación en nuestras vidas y ya tiramos la toalla. Debemos aferrarnos al Señor y buscar en Dios la solución y depender de Él. Seguimos con el pasaje central. Así que el Señor le dice a los llamados, a los que son verdaderamente hijos de Dios, y dice también santificados en Dios Padre. Antes de ir a eso, la aplicación de esto del llamado esta es la realidad de todo hijo de Dios. Hemos sido llamados por Dios, y los que le hemos aceptado entonces en respuesta a su llamado, somos santificados y guardados por Dios. Esto debería generar confianza en cada uno, ya que estamos siendo cuidados por el mismo Dios, y en su palabra dice que el que no se adormecerá ni dormirá, el que guarda a Israel. El mismo que nos llamó, nos santificó y nos guarda. Eso es lo que está diciendo Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificado. La palabra santificado viene del vocablo griego, agapao, que significa amado, amada, amar o amor. Por eso la Nueva Versión Internacional, él dice, a los que son amados por Dios el Padre. Ven que la traducción pone una palabra más acorde a lo que es la palabra de Dios. Acá ponen santificado, pero esa palabra santificado quiere decir amados, agapao. Se trata del amor incondicional, interminable de Dios por el creyente en Cristo. Por ese amor es que los seguidores de Cristo somos apartados del pecado para Dios por la transformación a través de la conversión del Evangelio. A través del Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Como el amor de Dios gobierna nuestras vidas,
nos conduce a vivir una vida de santidad delante de Dios, alejada del pecado. ¿Entiende eso, mi hermano? Usted ha sido llamado en Dios. Usted ha sido santificado por el Señor. Y la única forma de vivir una vida de santidad es a través del amor de Dios que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Entonces, como el amor de Dios gobierna nuestras vidas, nos conduce a vivir una vida de santidad delante de Dios, alejada del pecado. También nos dice, guardado. Dios no solo inicia la salvación, sino que la completa por medio de Cristo de tal modo que mantiene asegurado al creyente para la vida eterna. Guardados por el Señor para poder correr la carrera que debemos correr y llegar a la vida eterna. Él dice que nos tiene tomado de su mano y no nos abandonará, ni nos dejará. O sea que usted está siendo guardado por el Señor Jesucristo toda su vida mientras esté aquí en la tierra. Judas anima a los creyentes al hacerles saber que Cristo los protegería de la apostasía que comenzaban a vivir. Venían tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Judas se lo advierte, pero tengan paciencia, porque el Señor los está guardando. Como hijos de Dios debemos estar preparados para batallarnos constantemente con el enemigo. Esto surgió en aquel tiempo, surgió más adelante y surgirá hasta nuestros días. Y pasando nuestros días, van a haber herejías que van a entrar en la iglesia, y uno como hijo de Dios, como persona sabia del conocimiento de Dios, debe detectarla y confrontarla, que era lo que Judas estaba pidiéndole a la iglesia. El enemigo no descansa, es constante, y su fin es destruir la obra de Dios en cada creyente. El diablo no descansa, mi hermano, y todo lo que Dios pone en su corazón, el enemigo viene a quitarlo. Si no, lea la palabra de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y la semilla cayó en distintos lugares, y vemos la consecuencia que trajo en cada una de ellas. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El mismo Dios que nos ha dado salvación nos cuida hasta el final. Eso debe estar arraigado en nuestro corazón, mis hermanos. El mismo Dios que nos ha dado salvación, que nos ha dado santificación, también nos va a guardar hasta el fin de nuestros días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso referente al verso 1. Después dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El deseo de Judas para estos hermanos, antes de mencionarles el problema al cual se van a tener que enfrentar y van a tener que hacerle frente, les deseo que la misericordia y paz y amor os sean multiplicadas por el Señor. Efesios 2:4 dice lo siguiente. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál fue ese gran amor con que nos amó? El Señor Jesucristo. Él se fue a la cruz, mi hermano. Él fue el que murió por usted. Con ese amor le ama el Señor. Bueno, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios. Y Judas pide que sean acrecentadas, que sean abundantes las misericordias sobre tu vida. La misericordia se puede definir de esta manera. Es la bondad y compasión de Dios hacia su pueblo,
De tal manera amó Dios al mundo, representado en su Hijo Jesucristo. Es la bondad y compasión de Dios hacia su pueblo, representado en su Hijo Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que os amó, aun estando vosotros muertos en pecado, Cristo murió por vosotros. Nos lo dejó tirado. Cristo murió por nosotros y se cumplió el plan establecido por el Señor. Paz. Romanos 5.1, recién lo leímos, lo dijimos rápidamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es el bienestar que surge de esta relación a través del Espíritu Santo. La relación que ahora tenemos con nuestro Señor debería producir paz en nuestros corazones. Y tercero, el amor. Romanos 5.5 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es el cariño piadoso y deliberado que quiere lo mejor para los demás. Ese es el amor de Dios. Reciba o no afecto a cambio. Esto es posible a través de la cruz y solo a través de la cruz. Es el amor de Dios. Dios nos ama de una forma incondicional. Él ama su creación. Y este es el amor que debería aflorar en cada uno de nosotros. Bueno, ahora tenemos la epístola de Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jesús, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Con este saludo saludó a la iglesia y a continuación comienza a detallarle las situaciones que van a comenzar a vivir. Ahora lo podemos leer y decir así: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Esto es lo que está pasando con la iglesia, que pasó en el siglo I con la iglesia. Advertido también por el apóstol Juan, advertido también por el apóstol Pedro. En varios pasajes de sus cartas ellos lo mencionan. Y es lo que pasa hoy también. Hay religiones, hay grupos, dicen ser cristianos, pero que no confiesan a Jesucristo como nuestro Señor y su Señor. Y están en medio de nosotros. Tenemos que estar atentos a lo que sucede, madurar en nuestra vida cristiana, leer la palabra de Dios, pero también con entendimiento. Y si alguno no tiene esa sabiduría o entendimiento, Pablo dice, Santiago, el hermano de Judas, en su carta, él lo dice, que no tiene sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente. Yo he pedido muchísimo de esto al Señor, y algo de eso me ha dado para poder entender parte de las Escrituras que antes no entendía. El Señor es bueno. Señor es bueno. Abre tus ojos en su tiempo.
tiempo y en su momento. Vivamos una vida dependiente de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos en tu presencia, agradecido nuestro Dios por este precioso día que tú nos has regalado. Realmente, Señor, una belleza, Señor. Gracias por el privilegio de poder vivirlo. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes y que han venido en tu búsqueda, Señor, de las cosas de tu reino. Te ruego la bendición especial sobre todos ellos. Pero, Señor, realmente sabemos que vienen tiempos difíciles, Dios. Sabemos que se están viviendo tiempos difíciles y que necesitamos mucho de ti, Señor. Pero en primer lugar te queremos pedir que tú nos enseñes y nos muestres dónde estamos parados referente a nuestro compromiso contigo, Señor. Qué tan comprometido y qué tan verdaderos hijos tuyos somos, Dios. Oh Padre, realmente tú revelas las cosas, Señor, a quienes te aman. Tú hablas al corazón de aquellos hijos que buscan tu rostro, Señor. Sabemos que tú traes respuestas a todas nuestras preguntas. Pero en lo que atañe a cada uno de nosotros debemos buscar un compromiso cada día mayor contigo. Un verdadero compromiso, un compromiso serio delante de tu presencia, Señor. Las cosas espirituales no son juguetes y no son solo para el domingo cuando venimos al templo. Son durante las 24 horas, los 7 días de la semana, Señor. Oh Padre, que seamos personas realmente confiables, que seamos personas realmente dedicadas a tu obra, Señor, y con un corazón sincero, contrito y humillado, como dice en tu palabra, Señor. Muéstranos el camino que debemos transitar cada día, Señor, los lugares que debemos andar, y cierra las puertas de los lugares donde no debemos andar, Señor. Oh Padre, lo mismo con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, Señor. Oh Padre, que vivamos una vida realmente santa delante de ti, Señor. Oh Padre, gracias nuevamente, Señor, por el privilegio de conocerte. Gracias por tener tu palabra y a través de ella conocer las verdades, Señor. Gracias a todo lo que ella produce en cada uno de nosotros. Queremos entregar este día, esta semana, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, todo lo que atañe a nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú obres y hagas con nosotros, Señor, tal cual tú deseas hacer, Señor. Haznos personas sumisas, obedientes a ti. Sedumbrus, Señor, como dice en tu palabra, esclavos de ti, Señor. Movernos en nuestra vida de acuerdo a lo que tú indicas, Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre. Te ruego también por los que están enfermos, por todos los hermanos que no están junto a nosotros hoy, que tu bendición sea sobre sus vidas. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas sus corazones. Si son problemas espirituales, hables a sus corazones. Si son problemas físicos, restaure sus vidas, Señor, y sus emociones también, Dios, todo lo que atañe a la vida espiritual, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos con la bendición sacerdotal y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.